Hola amigos, ¿cómo están? Freddy por acá. En esta nueva sesión de podcast, hoy día tenemos una invitada muy especial. Ya la conocemos, es de la casa, ha estado con nosotros en conversaciones anteriores, pero yo personalmente tenía una deuda, sentía que estaba incompleto, algo faltaba en esa sesión. Si bien fue muy especial, y la recepción de las personas, los comentarios que hicieron, hizo que fuera una sesión muy especial. Faltaba el nuevo escenario, faltaba que estuviéramos ¿cómo se llama? En este contexto de este nuevo podcast que armamos hace un tiempo. Entonces, yo estoy contento que hayas podido estar. Sé que estás muy ocupada, que tienes muchas cosas que hacer, pero te agradezco de corazón que puedas estar porque yo de verdad sentía que no podíamos pasar sin pasar por este nuevo escenario. No podíamos terminar el año. Exacto, no podía pasar más tiempo de que tú no estuvieras acá. Así que te agradezco, Carolina Araya, que hayas podido estar aquí con nosotros, acompañándome, te haga el tiempo para poder conversar de lo que vimos anteriormente, ahora en esta nueva etapa, ¿ya? Y bueno, lo primero, que te puedas presentar para que nuestro público te conozca. Perfecto. Mira, yo actualmente estoy como subgerenta de proyecto y transformación digital en la Clínica Med. Ya tengo bastantes años ya de experiencia laboral. Empecé, la verdad, bastante chica. Como a los 17 años empecé a trabajar. Así que en eso estoy actualmente. Carolina, cuando conversamos la vez pasada, tú estabas en un periodo de transición, ¿cierto? Y sí. En esa transición, hoy día, y lo conversábamos, estabas en el retail, hoy día estás en el área de la salud, ¿cierto? En la industria de la salud. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa primera experiencia de esa transición entre estas industrias tan distintas. Sí, mira, ha tenido de todo, pero yo siempre menciono algo. O sea, yo creo que el cambio a la industria de la salud, yo siento que el aporte que uno puede hacer se humaniza más, ¿ya? Porque cuando tú logras entender que lo que tú haces es por el bien de un paciente que no quiere ser paciente, a distinto que cuando tú haces cosas por el consumidor, ¿ya? El consumidor quiere ser consumidor. Yo quiero comprar, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero el paciente no. Entonces, ¿cómo creas procesos que faciliten eso? ¿Cómo contienes o creas un propósito de seguridad, de calidez ante un paciente que no quiere estar enfermo? Entonces, el desafío es mayor. Yo lo he tomado así. O sea, tengo un doble desafío. Primero, el proceso tiene que ser eficiente como todo, pero aparte tiene que ser cálido. Y tiene que ser simple para ellos, porque ya es complejo llegar enfermo. Entonces no le puedes crear un proceso que sea más encima complejo para él. Entonces eso para mí ha sido como un descubrimiento y algo que me apasiona mucho día a día. Yo desde que entré a la Clínica Med no hay ningún día que me aburra. O sea, la Clínica Med es un constante desafío. Carolina, y te escuchándote, me acuerdo de la Carolina cuando nos conocimos. Tú estabas en Falabella, después en este periodo de transición y hoy día en Clínica Med. Me acuerdo que yo te escuchaba, te miraba en Falabella, te encontraba súper power, energética, hagamos esto, todo. Pero yo, y lo digo bien sinceramente, noto una Carolina distinta en algún aspecto, pero puede ser justamente por el cambio, porque lo que tú me dices me hace mucho sentido de esa sensación que hoy día cuando nos volvimos a encontrar, es como el mensaje tuyo es distinto de alguna forma. ¿Es así? Sí, yo igual sigo siendo sumamente apasionada. Sí. Sigo siendo muy exigente conmigo misma y a su vez también exigente con los equipos que tengo. Me gusta crear equipos de alto desempeño. Pero claro, o sea, no es la Carolina de cierta manera que en algún momento iba creciendo. Con 17 años en Falabella, la verdad, hay cosas que hice sin cachar nada. O sea, yo miro para atrás y digo, lo hubiese hecho distinto. Pero la verdad, imagínate, o sea, fueron 17 años, o sea, toda una escuela. Falabella me permitió hacer una escuela y dentro de esa escuela también hubieron caídas, cosas que yo hoy en día me planteo y debería haber hecho mejor, pero claro, apasionada, así como voy y muy camiseta puesta
gusta y tuve la posibilidad de estar 11 años en Falabella Financiero recorriendo toda la gama de servicios normativos que hoy en día tiene el grupo, y después pasé al corporativo con una visión, transversal a los negocios. Entonces era wow. Y aparte yo siempre he sido así, pero ahora me siento un poco viviendo lo mismo, pero desde una madurez profesional distinta. Porque justamente eso es lo que quiero destacar, porque cuando nos juntamos la vez pasada, hicimos el podcast, hablábamos, me acuerdo, el tema fue como grandes proyectos. Y Carolina, me acuerdo que me contaste unos proyectos enormes, de muchos meses, presupuesto enorme, mucha responsabilidad sobre tu hombro. Y hoy día cuando volvimos a conversar, existe, como dices tú, la misma Carolina, la misma pasión, pero hoy día en un contexto distinto. Como dices, consumidor, hoy día en el área de salud, pero te siento más cercana, más conectada, como porque toda la conversación ha sido sobre que hay una persona detrás de todo esto, alguien que no quiere ser paciente. Exacto. Sí, lo que pasa es que también me he conectado con mi propósito. Entonces, siento que estoy trabajando en una empresa donde existe un propósito que conversa con mi propósito profesional. Y eso me invita todos los días a despertar con algo que tiene que tiene que materializarse, algo se tiene que hacer, algo tenemos que... O sea, no puede pasar el día que tú digas, me fui a la casa y ¿qué hicimos? ¿O qué aportamos? ¿Está? Entonces, estoy más conectada como con eso. ¿Ya? No tanto con... O sea, el delivery siempre es importante, pero a mí me gusta y disfruto mucho entendiendo el caso de negocio. ¿Por qué hacemos las cosas? O sea, ¿esto qué va a aportar? Y tomar decisiones conscientes. Hoy en día, todo este tema ambiental que te invita como en el fondo, oye, evaluemos bien, queremos llevarnos a la nube todo, queremos sobrecargarnos de máquinas que hoy en día energéticamente consumen, o vamos a pensar bien qué vamos a hacer. Entonces, los casos de negocio a mí siempre me han apasionado mucho, pero yo actualmente estoy en un proyecto muy estratégico que es el cambio de la vertical de salud de la clínica, que es un proyecto que hoy en día estamos abordando todo el proceso ambulatorio para todas las especialidades, porque la clínica MED se inició como una clínica para los deportistas, pero los últimos 3 años hay una cantidad de especialidades que yo te digo, a mí me asombra estudiarlas. Tú sabes que yo soy mucho de estudiar. Sí. Yo entré a la clínica y estudié 24, 1 de la mañana, pero yo me estudié cada uno de los procesos que tenía que tenerlos claros para poder hacer mi trabajo. Y hay una unidad de medicina reproductiva donde tenemos uno de los mejores médicos que existen en el país, Ricardo Pomer, que de verdad yo he aprendido un montón de él. O sea, me encanta. Ha tenido una amabilidad para explicar y es un proceso muy bello. O sea, tú ves una paciente que realmente está complicada, que quiere ser mamá, y después ves todo su proceso y tú decís, wow, o sea, no estoy implementando solo un sistema, o sea, exacto, no es solo un sistema, no, va mucho más allá. Sí, es bonito escucharte como como no discurso de lo que estás haciendo, de cómo se ha desarrollado. Y aquí quería volver a ese periodo de transición ahora. Esa transición me acuerdo que conversábamos, hicimos algunas reflexiones, invitamos a participar del podcast. Y en algún momento fue como 17 años en Falabella, ¿cierto? Tu mundo era Falabella. Salir de ahí y salir al mundo de nuevo, ¿cierto? De este nuevo mundo y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué es lo que le recomendarías tú a una persona que a lo mejor también lleva muchos años en una compañía, tiene que salir y dice, bueno, ¿qué viene para mí? Ahora en adelante, a lo mejor en una nueva industria, me arriesgo, no me arriesgo. A lo mejor siendo mujer, a lo mejor puede ser también mucho más difícil en el sentido de la aprensión que pueden tener de tomar nuevos desafíos con cierto nivel de incertidumbre, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que entender como mujer, porque yo siento que las mujeres siempre queremos estar bien preparadas para tomar los desafíos. Entonces, no, yo
me tengo que preparar y ya, ahí voy a postular. No, es que me tengo que preparar y ahí voy a postular. Y eso yo admiro mucho de los hombres son muy, muy arriesgados. En el fondo en su toma de decisiones para salir de la zona de confort. Yo creo que eso fue el cambio que yo hice. Yo dije, ok, 17 años, con gran parte de los años dedicados a lo que es la banca, a los negocios normativos, pero también 3 años implementando un ERP que era para multiregión, multinegocio. Pucha, ¿cómo no me la voy a poder para tomar una industria que no conozco, pero si ya tengo un orden en mi cabeza y sé cómo ejecutarlo? Y me arriesgué y yo dije, postulé a 2, porque en el fondo yo quería o el Banco del Estado, que si bien es cierto una banca privada, pero tiene una responsabilidad social. Eso como de que se tienen que encargar de tener un cajero automático, aunque sea en la punta, ¿cachai?, de un cerro, porque tienen una responsabilidad social y eso también lo encontraba muy interesante. Pero por otro lado estaba el tema de la salud. Entonces había postulado a FALP y había postulado a la Clínica Med. Entonces, por ahí iba mi camino y eran cosas nuevas para mí. Sí. ¿Está ahí? Y esa responsabilidad, o todo el aprendizaje que tuviste en Falabella, todo esto que conversamos en el podcast anterior, ¿te ha servido hoy en día para enfrentar estos nuevos desafíos más allá de la industria? Lo que estabas comentando, hoy un nuevo RP, lo mismo, hablábamos de grandes proyectos y hoy en día es como la continuidad. Sí. Y decía, la misma responsabilidad, ahora en un contexto distinto. ¿Eso te sirvió como experiencia y la gente que te recibe también lo siente así? Sí, todo. La verdad que todo lo que viví en Falabella hoy en día construye lo que yo soy profesionalmente. Para mí, una de las grandes escuelas que tuve en Falabella fue haber participado del proyecto del cambio del ERP. Un proyecto estratégico de muchos años y la verdad donde vimos la implementación de SAP S/4HANA con todos sus módulos o casi todos sus módulos. Entonces eran desafíos constantes, tesorería, cuenta por pagar, contabilidad. O sea, era todos los días teníamos que tener el desafío de cómo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer de la mejor manera. Un backlog de integraciones que te mueres, o sea, eran muchas. Ahora, ¿cómo me ha servido eso en lo que hoy en día estoy? Es una conquista, es un pololeo, porque en el fondo igual tienes que proponer, tienes que demostrar que es efectivamente esa experiencia en la que te ayuda a en el fondo de repente decir no nos vayamos por este lado, hagámoslo así, o todo el tiempo de experiencia que tengo en proyecto, pucha, si lo hacemos de esa manera lo más probable es que tengamos problemas en la próxima etapa. Entonces, claro, o sea, sirve, pero me estoy ganando un terreno. Estoy iniciando un terreno nuevo. ¿Y cómo es la recepción de este nuevo equipo, tú que vienes de esta industria, a una industria totalmente nueva, como dices, a estudiar, donde sí, tenemos muchas ganas, pero nos damos cuenta que también que estamos en un entorno, un negocio distinto y hay que aprender? Sí. Y obviamente uno quiere ¿cómo se llama?, mostrar resultados y tomar liderazgo y todo. ¿Cómo fue la recepción de los equipos con los que hoy día interactúas, pensando justamente en esto de tu experiencia, tu trayectoria? Mira, yo entré con harto prejuicio en el fondo de los médicos, me habían asustado harto con ellos. Ya. Pero he tenido la suerte de encontrarme, la verdad, con gente que a mí me ha enseñado mucho y que se ha dado el tiempo de enseñarme. O sea, he podido tener conversaciones, ponte tú, como te decía, con Ricardo Pomer de Medicina Reproductiva, donde me ha explicado todo, o sea, todo su proceso, lo que hace, el viaje, ¿cachai?, de estas parejas, lo que necesitan. Y de verdad, cuando tú entiendes eso, puedes entender por qué necesito un registro clínico, por qué necesito esto, por qué piden lo otro. O sea, ir al área de oncología y ver a Rigonesi, la verdad a mí también me encanta, es una persona muy apasionada en su trabajo, sabe mucho y la verdad escucharlo hace entender por qué quiere lo que quiere. Entonces al final le perdí un poco ese miedo, o sea, voy con ganas a conversar con ellos. Y hay un equipo
en el proyecto de líderes funcionales que están divididos por frente, los médicos, el frente clínico, servicios de apoyo, porque te das cuenta que la clínica es muy grande. Entonces tenemos servicios de apoyo que van hacia a lo que es el diagnóstico en sí, ¿cachai? Como tener una imagen, como tener un resultado del laboratorio que me confirme el diagnóstico del paciente, pero también hay servicios de apoyo al tratamiento, que hay kinesiología, etcétera. Entonces, es enorme la gama de servicios y todos son distintos. Yeah. Todos son distintos. Y te encuentras con miles de cosas. Y tratas de hacer Verma con otra clínica y decir, ya, pero ¿por qué lo hacen con 2 pasos nosotros acá? Y igual vas mirando. O sea, yo siempre he dicho, tú dejas de escuchar el mercado y dejas de aprender. Sí. O sea, constantemente tienes que ver cómo lo están haciendo en otros lados. Sí. ¿Y cómo ha sido ese? Porque te he visto en las redes bien activa, en paneles de conversación relacionados. Raro. Sí. Oye, no era así. No, para nada. Me ha llamado la atención. Y como las fotos que has posteado, digamos, y te he visto ahí como mesas de conversación. ¿Cómo ha sido ese nuevo escenario? Sí, mira, la verdad, eso fue un segundo paso de Atrévete, ¿ya? Uh-huh. Y fue casualidad, o sea, salió, o sea, tú sabes que la suerte es estar preparada y estar en el momento exacto. Exacto. Y se da. Ya, pues no puedes estar preparada, pero quizá nunca llegaste a ese punto, pero en una conversación me llaman y me dicen si puedo participar en el HIMSS, que se iba a hacer acá en Chile. Y ese fue mi primer panel. Yeah. Ya, y pude compartir con varias personas de la salud, que hasta el día de hoy converso con ella y la verdad, mi red se amplió un montón. Y de eso después vino la revista digital de salud, que también me invitaron y ahí también pude participar y conocer a más gente del rubro y que en general nos mueve lo mismo. Nosotros tenemos una deuda país respecto a la información del paciente. O sea, no tenemos un centralizado de la ficha clínica. Yo como paciente, si me quiero cambiar de clínica, me significa pedir, ¿cachai?, mi ficha para poder cambiarme y llevársela al otro doctor porque me quiero cambiar y atender en otra clínica. Entonces es el paciente el que anda a la búsqueda de su información y el registro clínico es del paciente. Entonces nos debemos una interoperatividad, nos debemos una centralización, nos debemos un mecanismo que como país, si te atiendes en lo público, en lo privado, sea irrelevante. O sea, pudieses contar con tu información completa. Y si nosotros, estando en el mundo tecnológico, sabemos que es posible eso, ¿por qué no? Es posible, ¿cierto? ¿Sí? Que eso, a mí me pasa eso, que uno dice, oye, esto es posible. ¿Por qué no se da? Porque ya se han ido dando pasos con HL7, que ya se está normando en el fondo la interoperatividad, ya se están creando estos buses que en el fondo estos mensajes estándar. Sí hay un tema de datos que, por ejemplo, hoy en día dermatología en todas partes tiene códigos distintos y si dermatología es una especialidad estándar estudiada en todas las universidades, debería tener un código único. Y ahí sería mucho más fácil ir uniendo todo. Pero se está trabajando para ello. Se está trabajando. Hoy día el SEMS, que es como el instituto que está preocupado en el fondo y haciéndose cargo de esto. El MinSal también hemos tenido conversaciones con ellos porque acá en la industria de la salud se da algo muy rico de que está claro que el público no es un camino separado de lo privado. Tenemos que trabajar en conjunto. Y en esas charlas es muy rico participar porque nos vamos apoyando. Pero sí, pues me pasa eso que tú sabes que técnicamente es factible, pero también hay cosas normativas. Hay cosas que van más allá. Por ejemplo, a mí me encantaría digitalizar todo. O sea, ¿por qué tengo que imprimir un papel y el paciente estar en preoperatorio, estar firmando la autorización de la anestesia? Si hoy en día está el huellero, existen un montón de cosas que podría hacer. Pero claro, te das cuenta que la normativa también tiene exigencia y pide la firma. Entonces, ahí como que queda un poco entrampada. Es de esperar que lo que siga de gobierno, lo que venga de gobierno, sea una prioridad este punto, porque va a ser muy necesario abordarlo. Esa ya no puede esperar más. Y si esta industria, por ejemplo, como decías tú, igual hay que imprimir el papel, ¿cierto? Y tú llegas con toda esta iniciativa, hagamos esto, otro. Y se empiezan a implementar. ¿Cómo tú has hecho, tu equipo, esta gestión del cambio,
pensando a lo mejor en una industria que dice, bueno, esto lo hemos hecho siempre así. ¿Cómo trabaja ese ejercicio de decir, oye, esto en otro lado lleva años, este es el camino que tengo que seguir, pero para eso también ustedes se tienen que abrir? Sí, pero ¿sabes qué? Eso es lo que me encanta de la Clínica Med, porque somos, o sea, nos preguntamos, nos cuestionamos. O sea, sabemos que queremos ir para allá, que en el fondo este cambio de GIS y haber adquirido esta herramienta que hoy en día es probada a nivel mundial, o sea, Tracker está en otros países y acá en Chile está tomando mucho posicionamiento con las clínicas. UANDES apostó por Tracker, Red Salud, AT. Entonces, en el fondo, vamos para allá, o sea, pero la Clínica Med lo tiene súper claro, o sea, en el fondo no pone trabas para eso. Me llamó mucho la atención en la etapa de assessment, como cada uno de los key users tenía tan claro dónde estaban sus dolores, tenían súper claros los Excel que quieren, en el fondo, mejorar y automatizar. Que no era una cosa como que no me saquen de mi zona de confort, no, yo lo quiero seguir haciendo. No, la disposición era otra. Y eso fue para mí sorpresivo. Ahora, claro, existen ciertas áreas que hay gente más, o sea, hay gente mayor que cuesta un poquito más, pero obviamente son las áreas que ya conocemos que son las más complejas. Pero si yo lo miro en el sector clínico, o sea, todos quieren avanzar y todos sabemos que estamos al debe y que queremos hacer mejor las cosas. Y aprovechar la tecnología, o sea, la tecnología está al favor de automatizar estas rutinas que muchas veces te limitan en tiempo o te gastan tiempo innecesario donde podrías estar. Por ejemplo, uno de los grandes sueños de implementar en el corto plazo es que el médico vuelva a ser el médico que te mira a los ojos y que te pregunta cómo estás y por qué, cuál es su motivo de consulta, cómo se siente, que te pregunte por los antecedentes familiares y que eso se vaya escribiendo solo en las afichas. Hoy en día, o sea, el médico tiene que gastar mucho tiempo en estar escribiendo y perdemos otras cosas que son muy relevantes. Qué interesante. Todo lo que cuenta, bueno, y con la pasión de siempre, como que da pie un poco como a soñar, ¿cierto? Todas las cosas que se pueden hacer en esta industria, que de repente uno piensa que son industrias que están resueltas de alguna forma tecnológicamente, pero creo que el rol tuyo, tomándolo en consideración lo que me estás diciendo, es clave, pensando nueva idea, aprendo una nueva industria, pero también aporto lo que decías tú, lo que conocí en otra industria, digamos, no solamente en Clínica Med, sino también en otras clínicas, en estas charlas conversacionales que ustedes tienen, o también estos grupos a lo mejor de mujeres, de tecnología, que también siempre tú estás involucrada en todas esas cosas. En Falabella participé, fui 2 veces mentora STEM, y todavía recuerdo a las chicas de la universidad que trabajaron conmigo y algunas todavía las veo por ahí en Instagram y me encantan porque son geniales todo lo que están haciendo. Mira, pero también me acuerdo cuando nos conocimos, me acuerdo que llegaste tú, era como alguien, yo no sabía mucho, y me decía, llegó alguien muy importante, Falabella. Y me acuerdo que empezamos a conversar. Yo, obviamente, siempre uno tiene como temor, ojalá que fluya la conversación. Y me acuerdo que tú siempre tenías un lado muy humano, muy cercano. Incluso pensando en uno como un proveedor o lo que sea, siempre sentí como mucha sencillez en ti. Y me acuerdo que conversar contigo y después, como todas las conversaciones que tuvimos, siempre fue como no hay diferencia en la Carolina de ahora, por decirlo así, con la Carolina desde la primera vez que nos conocimos. Entonces, creo que también todo lo que tú cuentas pasa por mucho lo que tú proyectas. Porque en el ejercicio que tú haces de entrar en una nueva industria, hay un componente que me doy cuenta que se repite, que es como la misma pasión que tenía en Falabella, hoy día la estás teniendo, pero en una industria distinta. Entonces, ¿cuánto y como consejo, por ejemplo, a otras personas, que realmente los trabajos son trabajos, obviamente, ¿qué consejo les puedes dar a las personas de cómo se tienen que involucrar o, como dices tú, enamorar de lo que está haciendo? ¿Cómo uno puede, en cierta manera, combinar ambas cosas? Lo que yo me apasiona versus lo que también hago, que a veces obviamente tiene dificultades, pero pensando en el ejercicio de uno no dejar de ser uno. Claro.
Uy, buena pregunta, porque de verdad ha sido un aprendizaje. O sea, mantengo la pasión, pero también he aprendido un poco a dosificar. Pero como mensaje, yo creo que hoy en día estamos en generaciones que están muy en vivir el momento, estoy haciendo porque esto es lo que pude, y yo echo de menos de verdad la informática de antes, esa informática que uno la estudiaba, que no se desactualizaba. Hoy en día la IA, y me da mucha lata de repente ver código de los desarrolladores que es muy notorio que fue copiar y pegar, ¿ya? Porque la IA está para ayudarte, pero no va a suplir ese criterio especialista de decir, tomo esto, porque por ejemplo yo me apoyo mucho, creo mis prompts cuando necesito investigación, pero eso es un input. Ya lo demás viene en lo que yo puedo analizar, cómo lo puedo hacer. Yo ocupo mucha IA en mi gestión, sobre todo porque ahora ya no hay muchos libros que vayan actualizando las metodologías. Hay uno que juntó lo ágil con lo mejor de Pembo, y ese libro me gustó mucho, todavía lo estoy leyendo porque mezcló esto, que era como súper necesario. O sea, ya no podían seguir por carriles distintos. O sea, o era ágil o era Pembo, ¿cachai? Entonces ahí ya puedes empezar a trabajar lo mejor de ambos mundos. Pero esto de tener varios proyectos también te ayuda como seguir manejando eso. O sea, tengo la app, por ejemplo, que es un producto digital maravilloso para facilitarle en el fondo la información, lo que necesita un paciente. Sigue siendo un producto digital, pero es una app aquí y en la quebrada la ají, ¿cachai? Como digo yo, o sea, no estamos creando nada nuevo, ¿cachai? Pero por otro lado hay cosas que, por ejemplo, los agentes para poder hacer un seguimiento post-alta, que es súper importante porque eficienta, no tienes una enfermera incurriendo en tiempo, llamando al paciente para saber si hizo el postoperatorio como corresponde. Hoy en día crea estas redes neuronales que puedes codificar y pueden atender al paciente desde el celular y levantar alertas si es que ve algo raro, ¿cachai? Entonces esas cosas son como que te tiene que apasionar, o sea, lo tienes que hacer desde el querer hacerlo. Si lo empezáis a hacer porque tienes que hacerlo, es como que fome, o sea... yo lo único que puedo decir es que tienen que conectarse con un propósito profesional. O sea, porque va a llegar un momento que te vas a desactualizar o vas a trabajar donde no quieres trabajar. O sea, uno tiene que también decidir dónde quiere trabajar, y si no se siente bien, también tomar decisiones. O sea, pero eso me lo dejó la salida de Falabella. Antes yo era Falabella. Ya haber salido de Falabella me da como esa sensación de poder moverme. ¿Tú sientes que, bueno, lo conversamos un momento, las cosas pasaron porque tenían que pasar? Los momentos que tú salías de Falabella, él entra a esta nueva industria, es como, ¿tú crees que justamente va de la mano con tu propósito? O sea, todo pasó porque tenía que pasar. O sea, no sé si te he contado cómo yo entré a la clínica Met. No me has contado. Dijiste que me iba a contar, así que... Sí, lo que pasa es que yo en noviembre del año pasado tuve un accidente en La Parva. Fui a andar en bicicleta, tú sabes que hago descenso en bicicleta. Y yo te dije, a mí me da miedo, y vi videos tuyos así como... Sí, y en la curva 11, no recuerdo bien, me caí y me quebré el tobillo. Oh. Bueno, en ese momento yo pensé que era una I-15. Y pesqué mi bicicleta y me fui hasta mi auto y dije, no, mañana voy a un médico, ¿cachai? Pero siempre yo sabía que los mejores traumatólogos estaban en Met. Y obviamente para una recuperación como lo que yo quería, que era volver a la bicicleta rápidamente, era Met donde tenía que ir. Y fui a Met Isabel la Católica, ese jueves, el viernes fui, y entré y salí en silla de ruedas. Porque el doctor que me atendió me dijo, oye, pero ¿cómo llegaste si tu tobillo está quebrado? ¿Y tú? Nada, así como... Nada, pero ¿sabes qué? La contención y el trabajo en equipo de Isabel la Católica a mí me dejó con lágrimas. ¿Está? Porque yo en ese momento que me dijeron, te quebraste, y más encima te tengo que operar. Yo me dije...
ya no tengo temporada de verano en Chillán, se acabó, no voy a poder hacer descenso, y después de esto, ¿qué? ¿Cachai? Siempre te dicen, uno nunca queda bien. Y a los 45 años, obvio que algo puede pasar y no quedar bien. Y la verdad fue como, salí muy mal, salí con lágrimas en los ojos así, pero la verdad salí contenida hasta que tomé el Uber de vuelta. Y ya, pues me tenía que operar, me operé un día domingo en la clínica La Dehesa, y sabéis que yo ahí dije, yo tengo que trabajar acá. Dije yo, no. O sea, por lo que viviste. Yo tengo que trabajar en esta clínica, o sea, yo tengo que ser parte de esto, ¿cachai? Y justo, pues digo, nada es casualidad, sale una postulación de un subgerente de proyectos TI. Y postulé, pues, no me respondieron. Postulé de nuevo, no me respondieron. Y dije yo, ya, me puse a la página web, empecé a ver quién era la gerenta general. Priscila Molina. ¿Quién era el gerente de TI? Tanto. Y voy y redacto mi correo. Es que yo quiero trabajar, por favor, necesito que, si me dan una posibilidad que me entrevisten, en mi propósito, yo quiero contribuir, bla, bla, bla. Y me llaman. Y así pasé por muchas entrevistas hasta llegar a la entrevista con la Priscila Molina, y ella me dijo, yo leí tu correo. Y fue como, wow, sí, esto se puede, sí, leyeron mi correo. Y ahí quedé. Y entré el 15 de enero a trabajar. Oh, qué sí, y ¿sabes qué? Fue como una cosa que, de verdad, cuando tú lo quieres hacer, cuando tú quieres y lo haces con convicción, vale mucho la pena. Qué bonita historia. Porque sí, lo viviste la experiencia, y eso es lo que te llevó a decir quiero trabajar acá. O sea, lo decretaste de alguna forma, lo buscaste y lo conseguiste. Sí. Bueno, no me extraña. No te extraña. Me extraña de ti, en el sentido de una mujer determinada, apasionada, todo. Entonces, no, qué bonita historia. ¿Y qué pasó después? Bueno, hoy día ya la bicicleta, todo eso. No, la bicicleta está... la verdad me costó mucho después, porque igual uno dice, pucha, son 45 años, tengo 2 hijos, y yo nunca me había quebrado. ¿No? Y aparte, nunca. Y es un dolor bastante fuerte. Y también te limita mucho. Y con todas las cosas que hay que hacer, me planteé si valía la pena seguir arriesgándome. Creo que viví una bonita etapa. Hice muchas pistas, pero ahora ya dedica al hockey, que también es otro proyecto, o sea, perdón, otro deporte que también me apasiona mucho y lo disfruto un montón. ¿Y dónde juegas hockey? Juego por el Alacmi de Santiago Coli, así que ahí juego en la más 35, estoy ahí con las chicas en algunos torneos amistosos. Sí, no tengo una posición clara porque... En cualquier partido la coach me deja en alguna parte, pero lo disfruto mucho. ¿Y extrañas la bicicleta? Sí, siempre se extraña, porque para mi cabeza, que en el fondo funciona 24/7, la bicicleta era lo único que... Me acuerdo de eso que me lo contaste. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú decides y dices, ya, voy a bajar por la pista Lomo Vetado, y tú decides... Desde ahí tu cabeza solo piensa en sobrevivir. Entonces, no existe nada más. Entonces, esos 5 minutos, 6 minutos, lo que te hayas demorado en bajar, es solo naturaleza, viento, tu vida, tú. Y la bicicleta tiene mucho de la vida, porque si te pones resistente, te vas a caer. Si fluyes con la pista y con la bicicleta, vas a avanzar mucho más fácil y lo vas a disfrutar. Entonces, tiene mucho de la vida. Y en este rol que conversamos, en el trabajo, más la bicicleta, donde dice la mujer se tiene que atrever y todo, pero yo digo, pero te atreves a tirarte un cerro abajo, de valiente, me imagino, de valiente eso. Pero sabes que hay muchas mujeres, o sea, admirable, o sea, La Paz Gallo, hay muchas chicas que son muy buenas y que saltan como dioses. Ojalá uno pudiera saltar de esa manera. Pero no, hay muchas mujeres que se dedican a la bicicleta y también otras que lo hemos hecho un poco más ya grande, pero que lo disfrutamos de igual manera. ¿Qué cosa harías distinto justamente de esta valentía que tú encuentras, por esa tranquilidad que encuentras en la bicicleta, pero también en el mundo laboral? ¿Qué le recomendarías como a las personas que están iniciando? Sobre todo, creo que lo conversamos en la entrevista pasada,
que hablábamos del rol de la mujer dentro de la tecnología y cómo tiene que remar en contra muchas veces de una idiosincrasia que ya está, ¿cierto? Sí. ¿Qué les recomendarías tú a las mujeres que están iniciando, tomando en consideración justamente no solamente el ámbito laboral, sino también lo que tú haces? Hablabas de la valentía que la mujer tiene que tener, pero ¿cómo lo conjugas todo? ¿Y cómo lo haría a lo mejor distinto en base a hoy día mirando hacia atrás y decir, esto un poco lo que hablábamos recién, ¿cómo lo hubiese hecho distinto? ¿O qué decisiones hubiese tomado? Igual las cosas han cambiado, porque cuando yo estudié mi primera ingeniería informática, antes de estudiar ingeniería civil, industrial, perdón, era mucho, o sea, ¿cómo decirlo? Éramos 3 mujeres que estábamos partiendo en un curso de 40, ¿sabes? Era muy poca en ese tiempo. Entonces la pelea era fuerte. Y eso de cierta manera te crea un poco estar a la defensiva y siempre tener que demostrar que te la puedes. Hoy en día esas cosas han cambiado. Entonces yo creo que a nivel de lo que es femenino ya es distinto. O sea, ya no... Hay como que no sentir el ataque y fluir y demostrar lo que uno es de forma natural, sin como tratar de buscar justificarse o que me tengo que ganar la posición o que tengo que demostrarle a él que soy inteligente. Yo creo que eso ya no está. La pelea la dimos nosotros, así que las nuevas generaciones que por favor se relajen porque eso ya pasó. De hecho, hay muchas más mujeres estudiando y queremos que sean muchas más mujeres. Por eso STEM, la invitación es como a ir a las universidades, a que se inscriban más mujeres en tecnología, ¿cachai? Entonces yo creo que eso ha ido cambiando un poco. Lo que sí yo creo que es súper valioso es mantener las redes de contacto. Sentir que la vida va sumando esas redes. Yo, si pudieras haber hecho algo mejor, sería no mirar eso de forma como de capítulos en mi vida. Yo he tenido muy buenas redes por capítulos, pero yo creo que eso lo debería haber unido. ¿Cómo eso? Y no haberlo perdido. Porque, por ejemplo, tengo buenos amigos de la universidad, pero no los frecuento mucho. Y me he topado con compañeros que todavía se ven. Entonces creo que son redes que no hay que perder. No son parte de un capítulo de tu vida, sino que son redes que... Porque finalmente el que trabaja acá te recomienda, o él sabe algo, o tú puedes colaborar, ¿cachai? Entonces son redes que son súper necesarias mantener. Entonces es como que uno no va caminando y estas personas son parte solo de un capítulo, sino que son parte de tu vida también, tus redes. Y son las que van a marcar la diferencia el día de mañana. Yo me acuerdo de la otra vez que conversamos que había un chico que había escrito que había trabajado conmigo. Sí, bueno. Y esas cosas son como que a mí me dejan así como bien, ¿cachai? Porque yo siempre le digo a mi equipo, sus éxitos, o sea, los éxitos son suyos, los errores son míos. Y ojalá los vea gerenciando y ojalá los vea haciendo algo más que yo. Y ahí yo voy a sentir que en el fondo fui un aporte y que dejé algo, ¿cachai? Me gusta eso, me gusta que la gente de mi equipo verlos bien, verlos que crecieron, que de cierta manera fuiste algo dentro de su paso, para bien y para mal, porque también todos tenemos nuestros días y hay veces que obviamente el liderazgo no es el mismo liderazgo todos los días, y hay veces que hay que tomar liderazgo más duro y decir, oye, no, hasta aquí nomás, ¿cachai? Pero en general me gusta eso de la cercanía. Sí, bueno, de la entrevista pasada, la conversación que tuvimos, yo creo que ha sido una de las más especiales justamente por los comentarios que la gente hizo, ¿no? Gente que te conocía. Me acuerdo justamente de la persona que dijo no solamente que trabajó contigo, sino que tú le habías enseñado muchas cosas, que te agradecía, creo también, no me acuerdo ya en los posts, pero te agradecía también por la enseñanza y que como que se alegraba haberte visto. Y así vinieron varios más y por varios canales. Y a mí me sorprendió porque justamente conversamos eso en ese momento que tú lo decías, yo he hecho esto, has liderado equipo grande, importante, y de repente escuchar esa retroalimentación del entorno de cómo justamente tú influiste en la vida de otro de una forma positiva, de crecimiento, incluso de lineamiento,
Y verlo reflejado ahí, me acuerdo que fue muy bonito. Yo me acuerdo que sacaba captura, te la enviaba y yo decía, qué bonito lo que pasó con ese capítulo. Sí, de hecho era la primera vez que hacía algo así y uno igual tiene como el temor de chuta, como la recepción que va a tener. Pero sí, para mí también fue muy, muy emocionante. Carolina, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Cómo lo ves hoy en día esta nueva etapa? Pero no solamente respecto al día a día, sino el crecimiento, hacia dónde va tu carrera, cómo lo visualizas para ti más adelante. Más allá del proyecto que estás haciendo, que puede ser muy importante, de repente justamente alineado con tu propósito, ¿cómo ves para ti esto, lo que viene, la inteligencia artificial? ¿Cómo ves que nos está afectando en la industria? ¿Cómo nos tenemos que reformular pensando en el rol tan estratégico que tú tienes? Bueno, en estas dos empresas grandes con las que tú has trabajado. Sí, o sea, la IA es un tema. Yo creo que rápidamente hay que sacar una normativa, un gobierno, o sea, creo que ya eso no puede esperar más, para que la gente también confíe, ¿ya? Porque bueno, separando un poco las cosas, porque hay consumo de IA, pero poco desarrollo en IA, ¿ya? O sea, hay como que un poco diferenciar las cosas. Por ejemplo, esto mismo de la medicina, que es un tema de datos sensibles del paciente, tampoco puedes llegar a tomar un chat y decir, voy a googlear tanto, porque en el fondo no tiene los métodos de seguridad que se requieren, entonces tienes que construir IA. Y eso lo encuentro potente. Entonces yo creo que si no normamos, si no le damos seguridad a esto, ¿cómo hacemos que confíe la gente en el uso? Eso es como para mí lo importante y lo que hay que tomar como con prioridad. Ahora, ¿cómo me veo? A mí los proyectos me apasionan porque me gusta hacer cosas distintas y, como te digo, entender un caso de negocio donde uno hace una apuesta. Entonces tú dices, pucha, yo apuesto que si hago esto, mi ROI va a ser tanto, o esta plata que se consiguió con los inversionistas se va a recuperar. O sea, todo eso me sigue apasionando y ojalá el día de mañana pueda seguir perfeccionándome por ese lado. O sea, tener una gerencia de planificación estratégica para mí es soñado. Poder ser mano derecha de la gerencia general, poder trabajar en directorio. O sea, si el día de mañana puedo hacer un MBA, va a ser dedicado a eso, o sea, a lo que es la gestión de directorio, como es la primera plana. O sea, quiero seguir moviéndome por ahí. Sí, me acuerdo que conversamos y era como tu carrera muy dinámica en el sentido de todo lo que había estudiado, todo lo que había aprendido. Entonces no me extrañaría que me voy a aventurar ahora en un MBA porque quiero... Sí, y ahora el lunes parto un curso de IA de salud. ¿Ya? Porque tú sabes, porque aunque uno no entra en el detalle, a mí me gusta estudiar para poder entender. Por eso también cuestiono de repente cosas con los desarrolladores, porque siempre trato de mantenerme actualizada, porque aunque no tenga que desarrollar yo o meter mano yo, me gusta entender y poder tener un diálogo con ellos, poder entenderlo. ¿Tú sientes que las posiciones de liderazgo como la tuya necesitan estar en un constante aprendizaje para saber transmitirlo a los equipos? Pensemos que los equipos están trabajando, desarrollando, ¿cierto? Mirando el contexto de la situación en la que están, pero lo hablábamos la vez pasada, que tú decías, sí, yo soy como bien estudiosa, me gusta aprender, siempre estoy buscando cosas nuevas. ¿Tú sientes que es una obligación o de alguna forma que las posiciones de liderazgo tienen que estar como actualizadas en lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, sobre todo hoy día con el tema de la inteligencia artificial? Sí, o sea, sin duda. Lo que pasa, como te decía, si tú dejas de escuchar el mercado, dejas de aprender. Entonces, no puedes desactualizarte, ¿hasta ahí? No puedes pensar que solo lo que estudiaste en la universidad es lo que tienes que hacer y eso es lo que quedó. Porque el mundo evoluciona, todo evoluciona. Entonces, van cambiando las estrategias. Por ejemplo, si te quedaste pegado con Pembroke, o sea, tienes que abrirte que todavía ahora viene una metodología ágil. Y no es uno o lo otro, pueden ser ambos. O sea, el conocimiento, por ejemplo, yo tengo proyectos que son híbridos, o hay otros proyectos que son 100% metodología ágil, que lo vemos con Sprint. Entonces, cuando tú tomas un desafío, tú dices, porque la metodología es una garantía de cómo puedes, en el fondo, avanzar en esa iniciativa de forma exitosa. No es más que eso. Entonces, tienes que asegurarte que la metodología que tú decidiste
con la cual ibas a avanzar en ese proyecto cumplió su objetivo. Entonces, tienes que abrirte a miles de posibilidades que hoy en día están y a los recursos que hoy en día existen. Yo partí en Falabella con una cantidad de recursos favorables, podía trabajar en Jira, podía hacer un montón de cosas. Y tienes que, y lo que me pasa es que siempre me arremangué las manos. Entonces ahora estoy en una industria que está creciendo, entonces no tengo ningún problema si no tienen Jira. O si tengo que volver al Excel, o si tengo que usar un planner de Microsoft. ¿Cachai? Te empezás a arreglar porque en el fondo vas entendiendo que es otra cosa. ¿Cachai? Lo más importante. Entonces no es como, ay, pero es que no hay Jira, es que yo estoy acostumbrado a hacerlo en Jira, entonces no funciona. No. ¿Cachai? Entonces hay que abrirse a toda la gama de posibilidades que existe para cumplir el objetivo. Interesante. Esto mismo, por ejemplo, el proyecto tiene cápsulas, video, cosas que para mí era salir de la zona de confort. ¿Cómo cápsula y video? Por ejemplo, yo siempre he sido bajo perfil. Soy muy pila y todo, pero soy bajo perfil. Exponerme en un video que después lo van a poner en el casino o en una pantalla gigante, era como, oh. No, qué vergüenza. Y hasta el día de hoy como que paso por el casino y me hago así, no soy yo. Pero son cosas que tú dices, pucha, para allá vamos. Sí. Ya la comunicación no es mandar un correo, la comunicación ya avanzó. Y estos mismos reels que uno dice, oye, pero en 5 segundos, 10 segundos, la gente como que, bueno, es lo que hay ahora, ¿cachai? Entonces no le puedes sacar el quite, Hay comunidades, hay gente que se junta, que conversa de vez en cuando de pega, de cómo vamos, qué estás haciendo tú, qué estoy haciendo yo. Entonces hay que abrirse a eso. Mira, me daba cuenta que hemos conversado un buen rato y verdad que la entrevista tiene que ver con tecnología. Yo te pregunté por ti, hace tiempo que no nos veíamos. Entonces quería saber cómo está. Pero, ¿cómo está siendo disruptivo también la inteligencia artificial en esta industria de la salud, por ejemplo? ¿Cómo ves que tú estás impactando? Y me contaste algunas cosas de que están haciendo innovación, con robótica, todo eso. Sí, es que de verdad la Clínica Med tiene un centro de destreza donde se están haciendo pruebas con robots. Que de verdad es apasionante ver los laboratorios. Lo que pasa es que la medicina en general va mucho más avanzada de lo que yo por lo menos conocía. O sea, yo nunca me imaginé que los radiólogos hace años que no escriben un informe. O sea, yo cuando recibía el informe de mi examen pensaba que alguien había redactado que estaba todo bien. No, todo es por voz y se van generando. Ellos dejaron de trabajar físicamente en la clínica hace mucho tiempo. Entonces tú dices, no, esto no es que esté empezando ahora, o sea, esto ha estado siempre. O estos algoritmos que hoy día estuve leyendo una revista de salud donde Roberto Yáñez, que también es un eminencia, junto con Ronnie Silvestre, crean algoritmos para detectar posibles fallas, voy a decir musculares, pero la verdad tiene un tema médico mucho más amplio que pueden tener los futbolistas profesionales. O sea, se adelantan, ¿cachai? A estudiarlos antes de que empiece la temporada para poder saber cómo los van a abordar. Jamás en mi vida me hubiese imaginado que en el fondo cuando hay lesiones o cosas no son cosas que no se esperaban. O sea, ya había un algoritmo, algo, ya había detectado que habían posibles fallas. Entonces, de verdad, y como te digo, unas máquinas que tú decís, y máquinas que ya tienen IA incorporada. Ahora, ¿dónde está la oportunidad? En la parte administrativa de gestión. Todavía sigue haciendo cosas como muy manomáticas y ahí todavía hay mucho aporte que se puede hacer. Mucho aporte. O sea, ojalá lleguemos a tener pacientes sanos, porque hubo medicina preventiva. ¿Cachai? El otro día conversaba con una doctora, una iniciativa en el fondo de las mujeres para evitar el cáncer de mama, que ojalá pudiéramos tomar los exámenes según la patología, según ciertos antecedentes, poder hacerle un seguimiento que impida que se provoque ese cáncer.
O sea, si ya están identificadas las personas que tienen que tener mayor cuidado, no dejarle la responsabilidad al paciente. O sea, si él se acordó que en 6 meses más tenía que ir a una revisión, sino que pueda contar con un programa que le diga, oye, tienes que ir, porque esto puede haber cambiado. Entonces, son programas de verdad que van más allá de que seas paciente, sino que es como, vamos que se puede hacer cosas, ¿cachai? En pos de que no pase lo que no queremos que pase. Te entiendo. Nos contabas que también, bueno, reciben pacientes del mundo público que son derivados a la clínica. Hoy sí, ese programa. Bueno, se dice GRD, ¿cachai? ¿Ya? Pero en el fondo son estos pacientes que están en lista de espera y hay una negociación entre la clínica con FONASA que son derivados. Pero la verdad son pacientes que yo los he visto en el sector. Y esos como ojitos, ¿cachai? Y eso es como de sentirse como que me están atendiendo y me están atendiendo bien. Y por lo general llegan con un diagnóstico, pero llegan muy deteriorados. Entonces, la clínica se preocupa y está, de verdad, es un plan que yo lo encuentro maravilloso. Cómo uno puede contribuir, ¿cachai? A que el mundo público y privado ya eso quedó, o sea, llegó para quedarse, ¿cachai? Ya no podemos seguir por caminos distintos. Y la clínica se preocupa mucho, la verdad, de tener estas contribuciones a la sociedad. Y, bueno, me contaba que también es una clínica muy visitada por deportistas muy conocidos, de ser como entretenido también ahí. Sí. Sí, la verdad, sí, uno ve muchos deportistas y bailarines y famosos de todo, pero sí hay la clínica cuida mucho lo que es la privacidad y lo que más busca es que ellos se sientan cómodos con ir a la clínica, entonces también todo lo que trabajamos ahí contribuimos a dar ese espacio. Es como, no, tampoco es como no te vi. Pero tampoco se da eso de intimidar o ir a pedir fotos, nada. Eso está prohibido totalmente porque el espacio, o sea, es para que se sientan ellos cómodos. Carolina, mira, nos quedan unos minutos. Oye, pasó volando. Sí, no lo veíamos hace tiempo. Tenía harta ganas de saber cómo estabas, todo, cómo te había ido. Y bueno, todo lo que veo de ti en las redes también, entonces quería saber cómo ha sido esa transición, este nuevo escenario, así que muy contento que estés yendo bien, que estés contenta. Te noto muy animada, muy entusiasta, bueno, con la misma pasión de siempre, pero muy entusiasta con este nuevo escenario y las conversaciones, digamos, cómo variamos del retail ahora en la industria de la salud. Muy bonito y me alegro que esté conectado con tu propósito y la historia de cómo entraste, muy entretenida. Sí, hay que atreverse. Hay que atreverse. No sé si mande el correo a la gerente general sea para todos les sirva. A mí me sirvió, pero hay que arriesgarse. Sí, no, la verdad que Priscila en ese sentido, cuando supe que ella había leído mi correo, a mí me dio mucho gusto. Una persona también que admiro mucho, es una tremenda ejecutiva. Imagínate ser gerente general en una clínica donde efectivamente cuesta estar en su posición y está muy bien valorada y posicionada. Así que no. Siempre al final hago algunas preguntas bien puntuales. ¿Hay alguna persona en tu carrera profesional en la cual tú sientas que aprendiste? Que, bueno, hablamos de muchas, ¿cierto? Sí. Pero ¿hay un par que tú digas, mira, esta persona en realidad han influido de forma muy positiva en la persona profesional que yo me he transformado hoy en día? Sí. Hay varias personas, pero yo destaco mucho a Verónica Toro. Ella era gerente corporativa de tesorería en el grupo Falabella y teníamos como algo en común. Las dos éramos hijas de militares. Teníamos una estructura rígida y la evolución que ella tuvo en el tiempo, la verdad que a mí yo la admiro un montón y le tengo mucho cariño y hasta el día de hoy.
Y no sé si vaya a ver este podcast, pero o se lo voy a mandar. O etiqueta. O se la voy a etiquetar. No, para mí, máximo orgullo, me encanta ella. Me encanta también el perfil que está tomando ahora de asesora, también contribuyendo a otras mujeres. Así que, no, la Vero es increíble. Qué bueno. Sí. Y una pregunta, ¿algún libro, siempre, algún libro que tú puedas recomendar? Me pillaste porque ahora hay un libro que sacó la clínica. ¿Ya? Pero me pillaste porque no me traje el nombre exacto. Pero también trata de todo lo que es la medicina deportiva. Que lo escribió ahí Roberto Yáñez con la doctora Maet. Ya. Así que ese libro me gustaría leerlo. No lo estoy leyendo, pero me gustaría leerlo. Interesante. Sí, porque tú sabes que me gusta el deporte, tú te imaginas. Sí. Debe ser muy interesante. Oye, Carolina, mira, yo no sé si te conté, bueno, hace tiempo que nos hablamos, yo hice un magíster en inteligencia artificial, un poco en esta obligación por eso te preguntaba el tema de estar actualizado, de entender algunas cosas, obviamente hay que liderar y saber transmitir también. Y me pasa mucho, me siento muy identificado contigo en el ejercicio de que uno, y lo conversamos también en el podcast anterior, es como que uno tiene que liderar, pero también de alguna forma uno tiene que comprender, ¿cierto? No puede existir un liderazgo desde como la superficie, ¿cierto? Tiene que haber un liderazgo también desde lo profundo. Y lo que decías tú me hace mucho sentido de en cierta manera es un aprendizaje constante para todos y también apoyar a los equipos de trabajo en los lineamientos que tienen que tener para que se cumplan los objetivos. Entonces, hice un magíster, ahí le voy a pedir a Caro que me ayude, porfa, que dejé en la bolsa de regalo, dejé un libro que saqué de inteligencia artificial, que lo escribí, bueno, hace como un año. ¿Ya? Se va a atravesar aquí. Gracias, Caro. Ahí se ve. Es un libro que escribí porque me pasó algo. Quise buscar información, obviamente tratando de entender, capacitarme, todo, y encontré todo muy disgregado. Algunas conversaciones muy técnicas, otras mucho más superficiales. Encontré mucha información y me gustó mucho lo que dijiste a nivel como de consumidor, pero no en el hacer. Entonces, después que hice el magíster, bueno, con profesores ahí de la Adolfo Ibáñez y tipos con doctorado que llevan años, empecé a llorar ese conocimiento. Decía, esto va primero, esto va segundo, esto es más profundo, etc. Y empecé a ordenar. Y lo que hice en este libro, en realidad, fue como ordenar todo lo que aprendí durante el magíster. Y este libro yo se lo regalo a personas como tú, en el sentido de agradecimiento que puedes estar, te tengo mucho cariño y de verdad que sigo tu carrera, siempre estoy fijándome en lo que estás haciendo y te lo quería regalar para que lo tengas. ¿Ya? Muchas gracias. Me encantó. Es que me encanta leer, así que, pero me lo vas a tener que escribir. Sí, me dice, me da vergüenza, pero justamente él tiene un objetivo, como juntar ideas, pero también tiene una connotación. Yo quería hacer como un regalo que fuera distinto, ya no. Uy, te felicito, así que, tu primer libro. Primer libro. De varios. Exacto. Espero. Ahora, justamente está basado como en el newsletter que fui trabajando durante un año, que todas las semanas posteaba algo y iba armando esta historia. ¿Ya? Y de repente fue como, ¿por qué no junto todo? Y lo llevo a un libro y lo dejo disponible. Y bueno, me han preguntado si lo vendo todo y digo que no, me da vergüenza. Pero en realidad tiene una connotación de un regalo muy especial, en este caso para ti, en el podcast. Primera persona, ya lo he regalado, pero primera persona en el podcast que se lo regalo, así que con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda lo voy a leer. Bueno, nos estamos despidiendo, agradeciendo aquí a Carolina que haya podido participar con nosotros. Nuevamente feliz de volver a verte, feliz de verte aquí en esta nueva etapa. Contento también de que todas estas historias las vamos a conversar. Y bueno, ¿quién dice? El día de mañana nos volvemos a juntar y conversamos nuevamente de las nuevas etapas que puede estar. ¿Quién sabe la vuelta a la vida? Así Uno que te nunca felicito. sabe la vuelta a la vida, exactamente. Así que muchas gracias por la invitación. Todos muy amenos, muy simpáticos, así que muchas gracias. Ya, amigos, nos despedimos. Que estén muy bien. Nos vemos en una semana más. Nos vemos. Chao. Chao.